Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Nos ha ocurrido muchas veces que tenemos una historia cuyas premisas nos parecen interesantes, tenemos personajes sólidos, tenemos una idea clara del desarrollo que la misma historia va a tener, pero esta no avanza, se estanca, no termina siendo lo que esperamos. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo se relacionan estos aspectos que acabo de mencionar con el conflicto narrativo? Vamos a hablar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este tu espacio. El conflicto narrativo como motor de la trama y motor de la historia, por supuesto, ya lo hemos tratado en el canal, es un aspecto realmente consustancial al ejercicio de la escritura, toda vez que el poder de persuasión que nuestra historia puede llegar a generar, es decir, esa capacidad de retención de la atención del lector tan costosa y tan difícil de obtener en estos tiempos de dispersión mediática de 30 segundos, para poder lograr mantener ese interés en un mundo tan hiperbombardeado por tantos estímulos como el mundo de hoy, es necesario, pues, en ese orden de ideas, que nosotros tengamos una serie de conflictos sólidos y que aprendamos a resolver una serie de preguntas que pueden llegar a responder el por qué la historia no avanza. Lo primero, para recordar un poco del conflicto, el conflicto se define casi que siempre por regla general como toda situación, choque, desacuerdo, toda oposición o lucha de fuerzas, ¿no?, que se oponen en cuanto el conseguir o no un objetivo. Por lo general, el conflicto evidentemente se encarna mediante los personajes. Ahora, el conflicto no simplemente se reduce o se puede simplificar en una disputa entre dos personas, porque no siempre, y no todo antagonista necesariamente es el villano, vamos a decirlo así, que choca contra el héroe. El antagonista puede ser, si bien una persona, también puede ser un sistema social, una tecnología, puede ser inclusive las luchas internas del personaje, con fuerzas que habitan dentro de él, y es esa dialéctica lo que genera la historia y lo que mantiene el interés de los lectores, que es lo que a nosotros realmente nos interesa como autores. Una de los primeros ejercicios prácticos que podemos hacer es preguntarnos o resolver, por lo menos plantearnos varias preguntas. Yo voy a proponerles 4, pero por favor en comentarios ustedes pueden dejar algunas otras que les parezcan significativas. La primera, ¿qué es lo que quiere el protagonista? La fuente, el deseo, es el motor primigenio y fundamental, es el motor principal de las acciones, las motivaciones, las decisiones de los personajes. Cuando no está claro en una historia qué es lo que el protagonista quiere, esa historia va perdiendo peso, va perdiendo solidez. Por ejemplo, piense usted en La Metamorfosis de Kafka, una novela pues conocida por todos, creo yo. En el primer capítulo, al principio de La Metamorfosis, si Gregor Samsa, una de sus luchas fundamentales, nos damos cuenta que no es ni siquiera reflexionar sobre su nueva condición de insecto, aunque en algún momento lo tome por una chifladura, después se da cuenta que es real. Su motivación principal es salir para alcanzar el tren, para no perder el trabajo. Si a Gregor Samsa no le hubiese importado eso y quizás hubiese enfocado en otros aspectos, sencillamente habría seguido durmiendo, pues usted inmediatamente destruye la tensión que hay tanto dentro de la puerta de la habitación de Gregor como hacia afuera, de sus familiares. Es importante entonces que lo que el protagonista quiere sea claro, y ese es el éxito del programa narrativo del protagonista, es decir, cuál es su intencionalidad, cuál es también su función. Otra pregunta, ¿qué es lo que se lo impide? ¿Qué le impide al protagonista? ¿Qué le impide realmente? ¿Cuál es el obstáculo que debe vencer para realizar ese deseo y para realizar ese programa narrativo? Porque si eso no está, tampoco está claro, o si eso no tiene suficiente entidad, suficiente peso,
la historia va cayendo entonces en lo ridículo muchas veces. De hecho, aquí tenemos vamos a tomar rápidamente pues también una situación, o más bien vamos a tomar un ejemplo de una serie, una saga muy famosa que es la de Star Wars, ¿cierto? Que también, de hecho, hay un universo literario, pero son más conocidas las películas, sin entrar en mayores disputas de otro corte en este ejercicio que es evidentemente literario. Las últimas producciones que se han hecho, ¿cierto? Se ha criticado mucho realmente cuando usted genera unos personajes como la protagonista de la última saga de Star Wars, al que todo se le da, que todo lo sabe, que todo lo aprende, que todo lo puede, una Mary Sue, como dicen los norteamericanos, o un Gary Stu, dependiendo del género. Entonces, cuando lo que le impide al personaje principal llevar a cabo su programa narrativo, es decir, ese deseo, no tiene la suficiente entidad, entonces eso repele al lector, porque sencillamente esa tensión narrativa, esa lucha de fuerzas, ese será que lo va a lograr, pierde toda significación y todo peso, porque no hay realmente una barrera. Y cuando no hay una barrera, no hay un riesgo, entonces no está arriesgando realmente nada. Eso lo vamos a ver en el último punto, pero es importante tenerlo en cuenta desde ahora. Tercero, ¿qué es lo que va a hacer para poderlo conseguir? ¿Qué está dispuesto a hacer? También es importante que esa pregunta la tengamos clara alrededor del conflicto narrativo. Todos estos temas son importantes que lo tengamos claros, porque en buena medida cuando estamos escribiendo nos dejamos a veces llevar y no lo tenemos del todo presente. Entonces, ya habiendo respondido esas preguntas, llegamos también a una que es muy importante. ¿Qué pasa si el personaje fracasa? ¿Qué pasa si no cumple con el programa narrativo que tiene, desde la perspectiva no de la historia, sino de sus propios intereses? Aquí les quiero utilizar un ejemplo. No, es una novela pues por lo menos conocida, digámoslo, acá en Colombia, por ejemplo, que es una novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Esa es una novela que comienza también, ya sabemos desde la primera línea que el personaje principal, Santiago Nazar, va a perder la vida, pero toda la trama que se va generando a partir de ahí precisamente se logra ese clímax que ahora vamos a hablar, que no es necesariamente el punto únicamente más alto del conflicto, sino la resolución final. Ese clímax se logra precisamente porque Santiago Nazar fracasa en su propósito narrativo de salvar su propia vida. De hecho, no entiende realmente por qué los hermanos Vicario, que son los hermanos pues que recordemos pues el momento histórico en el que está situada la obra, los hermanos Vicario cometen un crimen que anteriormente la legislación inclusive legitimaba, ¿no? Por defensa del honor, porque acusan a él de alguna forma haber despojado de la virginidad a su hermana. Entonces ellos van a acabar con su vida. Entonces vemos que no todo fracaso de un protagonista significa que haya fracasado la trama, sino que el programa narrativo está dado en eso y puede fracasar. El protagonista fracase debe ser una opción, no siempre tiene que salir avante. Como habíamos dicho, el clímax no es simplemente un momento más emocionante. En este caso, la pérdida pues de la vida de Santiago Nazar, sino que allí llega la máxima tensión dramática. ¿Por qué? Porque si comenzamos esa novela con la premisa, la frase "el día que lo iban a matar", como así comienza esa novela, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, nos damos cuenta que si no lo hubiesen matado, pues la novela nos carecería de sentido. Y parece muchas veces, este es un ejemplo, digámoslo así, mucho más práctico y mucho más explícito por cómo comienza la novela. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta leyendo novelas y algunos textos que nosotros hemos escrito, también caemos en la cuenta donde se pierde precisamente ese balance que como debería terminar,
porque el clímax realmente no expresa el punto más alto de la resolución del conflicto. Entonces no es una ley absoluta, pero sí debemos tener en cuenta que si nuestro protagonista obtiene lo que quiere demasiado fácilmente, si todo le sale bien, entonces podemos estar fallando en mantener esa tensión narrativa. Y no se trata de aumentar la complejidad de los problemas o el número de los problemas o el número de desafíos que va a enfrentar, sino cuál es el costo de resolver el desafío, porque es que una historia no avanza porque ocurran muchas cosas al tiempo, avanza porque cada una de esas cosas que ocurren importa, porque de otra manera estaríamos entonces en una sencilla juxtaposición de hechos, un hecho encima del otro, pero que no hay ninguna consecuencia práctica ni real para los personajes ni para la historia en sí misma. Es importante tener en cuenta estas aplicaciones prácticas o estas preguntas prácticas, ¿no?, del conflicto, no verlo únicamente desde la parte teórica, sino desde la parte práctica. Entonces, igual te invito a hacer un ejercicio. Quizás estás escribiendo una historia ahora, muy seguramente sí, para que entonces tengas claro qué es lo que el protagonista quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que se lo impide? No lo puede conseguir por esto. Quizá el protagonista quiere viajar, pero no tiene dinero. Quizá tiene un familiar enfermo. Van a surgir complicaciones, por decirlo así, o conflictos secundarios derivados del principal. Aparte de que el familiar está enfermo o no tiene dinero suficiente, ese día lo echaron del trabajo, por ejemplo. ¿Qué decisión va a tomar a partir de ese obstáculo? ¿Y qué pasa si fracasa? De todas maneras, quisiéramos igual conocer tu opinión, qué es lo que consideras respecto a esto, cómo has resuelto el conflicto, también cómo lo planteas. Déjanos por favor saberlo en los comentarios, comparte el contenido, suscríbete al canal, siempre es un gusto conversar con ustedes. Entonces, nada más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.